Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este primer día del Seminario Online de Contratación Pública en Colombia. Queremos iniciar agradeciendo a todos quienes han hecho posible la realización de este evento académico. En primer lugar, al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, y de igual manera queremos agradecer al Instituto Beccaria de Bogotá, Colombia. Antes de dar inicio, me permito dar importantes indicaciones. El seminario es transmitido de forma gratuita a través de la plataforma Zoom y a través de Facebook Live en las páginas del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y del Instituto Beccaria. Invitamos a todos ustedes a revisar el cronograma de conferencias de este seminario que se desarrollará desde el día de hoy hasta el día jueves 27 de mayo. El día de mañana tendremos 3 conferencias a partir de las 5 de la tarde. Al finalizar cada ponencia se abrirá un pequeño foro de preguntas al ponente, por lo que invitamos desde ya a los participantes a que realicen sus preguntas por escrito a través de la sección de preguntas y respuestas en la plataforma Zoom. Sin más indicaciones por el momento, declaro inaugurado este seminario, que tendrá como invitados a destacados expositores y profesionales de primer nivel, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Para esto, me permito presentar a nuestra primera invitada de esta tarde. Nos acompaña la doctora Alexandra Jaramillo Díaz, quien es abogada de la Universidad Libre, especializada en Derecho de los Negocios y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la School of International and Public Affairs, SIPA de la Universidad de Columbia, New York, con estudios de Educación Ejecutiva de Gerencia para Abogados de la Universidad de Yale, Connecticut, Estados Unidos. Asesor, consultor y directivo del sector privado y público, con sólida experiencia de más de 20 años en empresas y proyectos del sector de infraestructura, sistema integrado de transporte público, obras públicas y privadas, entre otros, mediante esquemas de asociación público-privadas, concesiones y contratación tradicional en las áreas de contratación público y privada, derecho administrativo, derecho de los negocios y derecho corporativo. Conferencista de la Cámara de Comercio de Bogotá en diplomados de contratación estatal en los módulos de planeación contractual, contrato de obra pública, concesiones y asociaciones público-privadas. Es docente de la Universidad del Norte y de la Universidad del Rosario en temas de contratación estatal, quien en esta tarde abordará el tema Principios de la contratación pública y su aplicación práctica. Estimada doctora Alexandra, expresamos nuestro sincero agradecimiento a usted por haber aceptado la invitación a participar en este seminario. Este momento le cedo la palabra, doctora. David, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muy contenta de tener esta oportunidad y este espacio tan maravilloso. El agradecimiento al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y al Instituto Beccaria en Bogotá. El tema que me corresponde desarrollar fue muy interesante de preparar. Yo voy a tratar todo lo pertinente a los principios de la contratación estatal y sobre todo lo relacionado con su aplicación práctica. Antes de iniciar como formalmente la presentación con las diapositivas, una de las cosas más importantes de preparar esta charla introductoria es que la mejor manera de iniciar cualquier tema relacionado con la contratación estatal es precisamente abordar los principios. Y esto es así porque los principios son algo que se vivencia no solo en la etapa precontractual, durante la ejecución del contrato mismo, sino también inclusive después de que termina y nos vemos relacionados con actividades propias de un recibo, de una liquidación contractual. Entonces, si hay algo a lo que uno como abogado o aquellas personas que están relacionadas con la contratación estatal, ya sea porque son contratistas, ya sea porque son parte de entidades contratantes, ya sea porque hacen parte de entes de control, es que los principios siempre van a ser unos fundamentos esenciales que son los que le van a permitir determinar
si lo que se está realizando en el proceso de contratación es adecuado o no es adecuado. Muchas veces la ley no tiene la respuesta, a veces recurrimos a la jurisprudencia e intentamos encontrar una jurisprudencia también que sea acorde y adecuada con lo que se requiere, pero podemos encontrarnos con una serie de vacíos, inquietudes y realmente en esos momentos es que podemos recurrir a los principios de contratación estatal. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir la presentación. Un segundo. ¿Me confirma si la pueden ver bien, por favor? Sí, se la puede observar correctamente. Perfecto, perfecto, David, muchísimas gracias. Bueno, cuando hablamos de principios de la contratación estatal, casi siempre lo primero que hacemos es irnos al artículo 23 de la Ley 80 de 1993 o el Estatuto General de Contratación. Sin embargo, cuando hacemos un análisis muy juicioso y detallado de este artículo, nos vamos dando cuenta que los principios de contratación no son única y exclusivamente los que aparecen consagrados en esa norma. En este artículo, como lo pueden observar en la presentación, lo primero que dice es que tenemos unos principios de transparencia, de economía y de responsabilidad. Sin embargo, también la contratación estatal no solamente se rige por estos artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 del 93, sino que adicionalmente vamos a encontrar otra serie de principios que también contribuyen de una manera muy importante a una adecuada ejecución de un contrato estatal, adecuada planeación del contrato estatal o a una adecuada terminación y liquidación de un contrato estatal. En este artículo 23 podemos observar que tenemos otros elementos que también confluyen para poder determinar una adecuada actuación administrativa contractual. Lo primero que nos dice este artículo 23, tenemos unos postulados que son los postulados de la función administrativa, y estos postulados de la función administrativa también se predican en esta contratación estatal. Y más adelante lo vamos a ver, estos postulados de esta función administrativa están desarrollados a lo largo de diferentes normas. También lo que nos dice el artículo 23 es que existen otro tipo de elementos que también son fundamentales durante la ejecución de un contrato o el desarrollo de una actividad contractual, como son los principios generales del derecho y los principios particulares del derecho administrativo. Pero hay unos que se quedan también por allí subsumidos, que a veces no se tienen como muy presente, y es lo que dice el mismo artículo 23, que son las reglas de interpretación de la contratación. Entonces, en esta breve charla, y digo breve porque intentar resumir principios de transparencia, principios de economía, principios de responsabilidad, principios generales del derecho, los principios de las actuaciones administrativas, los principios de la contratación en una hora realmente es muy difícil, pero intentaremos abordar con casos prácticos cómo estos principios cobran vida a lo largo del desarrollo de una actuación contractual. En ese orden de ideas, cuando hacemos esa desagregación, entonces nos vamos a encontrar con que vamos a trabajar 7 bases generales. Primero vamos a revisar rápidamente los principios del Estatuto General de Contratación, que son los que comentamos ahora: principio de transparencia, principio de economía y principio de responsabilidad. Después abordaremos los principios que rigen la función administrativa. Vamos a abordar muy rápidamente también los principios generales del derecho. Vamos a conocer también los principios de la función administrativa no consagrados ya a nivel constitucional, como pasaré en el numeral segundo, sino que vamos a verlos desde el punto de vista más normativo. También vamos a ver rápidamente los principios aplicables a las actuaciones y procedimientos administrativos, los principios de la interpretación del contrato y algo que se han llamado los principios juris. Entonces, en primera instancia, ¿cómo encontramos un poco como esta pirámide, lo podríamos decir así? Y es una de las cosas más complejas con las que me enfrenté al preparar esta pequeña charla es aplicación práctica. Hablar de aplicación práctica es muy complejo por varias razones. Primero que todo porque yo no puedo tomar y decir, arranca un principio y aquí termina. Aquí inicia el principio de igualdad, aquí termina el principio de igualdad. Aquí inicia el principio de economía y aquí termina el principio de economía. No, lo que uno se encuentra usualmente en la práctica es que todos los principios se combinan
subsisten y existen muchos de ellos al mismo tiempo, y en muchas ocasiones es difícil también a veces poder determinar qué constituye un principio de igualdad, qué constituye un principio de selección objetiva, qué constituye un principio de libertad de concurrencia en proceso de contratación. Entonces, si tomamos los principios del Estatuto General de Contratación, vamos a encontrarnos que tenemos el de transparencia, el de economía y responsabilidad, artículos 24, artículos 25 y artículo 26 de la contratación estatal. Después, si seguimos hurgando ese artículo 23 que tratamos anteriormente, hablamos que habían unos postulados que rigen la función administrativa. Estos primeros postulados, ¿dónde los encontramos desarrollados en el caso colombiano? Los encontramos desarrollados en el artículo 209 de la Constitución Política. ¿Y qué nos dice ese artículo? Pues toda actuación administrativa, toda función administrativa se hace a través de una serie de principios que son igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Y estos principios que los encontramos en la Constitución Política de Colombia, vamos a ver que se encuentran igualmente repetidos más adelante en los principios que rigen la función pública. Entonces, es bien interesante porque lo primero que debemos recordar cuando estamos hablando de temas de contratación estatal es que los principios de contratación, de la contratación administrativa no están solamente en el artículo 23, sino que hay una disposición de orden constitucional que tiene una prevalencia y que es aquella que los protege en primera instancia. Volviendo otra vez a ese artículo 23, nos encontramos entonces también con que se hace alusión a los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho es un concepto mucho más abstracto. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la jurisprudencia sobre un principio general del derecho? Básicamente, lo que dice la jurisprudencia es que un principio general de derecho es aquel que cumple una función crítica en el ordenamiento. Y no solamente cumple una función crítica, sino que adicionalmente tiene una responsabilidad adicional y es dar vida a la ley. Permite ser un elemento de interpretación de la ley. Permite también ser un elemento que establece cuál es el margen, cuál es el límite, cuál es el espacio de aplicación de esa ley. O inclusive puede llegar a suceder que ante la ausencia de ley, precisamente recurramos a estos principios para poder determinar cuál es la actuación que es correcta, cuál es la actuación que es adecuada, cuándo dentro de un proceso de contratación yo estoy cumpliendo con los fines públicos, cuál es el objetivo de esa contratación y cómo realmente yo estoy haciendo una prevalencia, por ejemplo, de un interés público sobre un interés particular, cuando realmente yo estoy actuando en igualdad, es decir, cuando le estoy garantizando a todos estos participantes de esta contratación estatal ese espacio de participación en igualdad de condiciones dentro de la diferencia que existen entre ellos. Entonces, es muy interesante encontrar con que los principios generales del derecho, ¿qué hacen? Nos muestran un proceso inductivo y ese proceso inductivo es un proceso que nos permite establecer unas reglas de interpretación, unas reglas de participación y unas reglas de vinculación con esta normativa, con estas disposiciones legales, y también nos permite aclarar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de ambigüedad, cualquier tipo de incertidumbre que se pueda presentar, ya sea porque tenemos una norma expresa, ya sea porque podemos tener un conflicto de normas, o ya sea porque existe ausencia precisamente de normas. ¿Qué nos dice la jurisprudencia como ejemplos de estos principios generales del derecho? En el caso de la Constitución colombiana tenemos varios. Están los valores constitucionales, que son los que están consagrados en el preámbulo de la Constitución Política. Tenemos un principio de legalidad. El principio de legalidad vamos a ver que es fundamental, por ejemplo, en la ejecución de un contrato cuando yo estoy abocado a un procedimiento sancionatorio y contractual. Me quieren hacer efectiva, me quieren aplicar una sanción o me quieren hacer efectiva una cláusula penal, por ejemplo, y eso hace parte de la vida del contrato. Cuando nosotros estamos ejecutando un contrato estatal, nos podemos encontrar con que nos vemos abocados a ser requeridos por un eventual incumplimiento. Nos habla también, por ejemplo, la jurisprudencia sobre un principio de igualdad ante la ley, y ese principio de igualdad ante la ley lo vamos a ver muy rápidamente cuando estamos hablando, por ejemplo, en los procesos de selección, garantizar que se le dé el mismo trato a todos los proponentes. El principio del debido proceso lo vamos a encontrar vivencial
no solamente durante un proceso de selección, sino que adicionalmente también lo vamos a encontrar precisamente, como les comentaba, en un procedimiento donde se esté adelantando una actuación administrativa sancionatoria, por ejemplo. El principio de la presunción de inocencia. En el caso de la contratación estatal, el principio de la presunción de inocencia es fundamental, porque lo que ha dicho la jurisprudencia es que en este caso, por ejemplo, la presunción de inocencia se asimila a un elemento distinto a que uno podría manejar en el derecho penal, y es que la presunción de inocencia parte de un concepto y es la presunción de cumplimiento contractual. En ese orden de ideas corresponde a la otra parte, ya sea a la entidad contratante o al interventor o al supervisor del proyecto, según sea el caso o el contrato, desvirtuar esa presunción. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa presunción de inocencia se cobra vida a través de esta presunción de cumplimiento del contrato. Principio de respeto a los derechos adquiridos, cuando, por ejemplo, existe un derecho que un contratista ya ha adelantado una actividad, ha realizado una ejecución y eso le da un derecho a una remuneración. Entonces él ya tiene un derecho adquirido, ese derecho adquirido debe ser respetado. El principio de la buena fe, si algo que vamos a encontrar a lo largo de toda la actuación administrativa contractual es precisamente la ejecución de un postulado de la buena fe, porque la buena fe significa la presunción de la confianza, la lealtad, y esta confianza y lealtad debe existir no solamente por parte de la entidad contratante, sino también del contratista, es decir, es parte precisamente de la esencia de un contrato bilateral. Principio del rechazo a abuso del derecho o actuación con una posición también que viole o utilice una actuación abusiva de poder, ¿sí? Eso también está claramente restringido. Principio de equidad, de responsabilidad y de conveniencia nacional, un principio de prevalencia del derecho sustancial, que en el caso de un contrato administrativo o un contrato estatal eso es fundamental para efectos de poder establecer realmente cuál es la norma imperante al momento de la ejecución de un contrato, sobre todo cuando, por ejemplo, podemos tener contratos que tienen una duración importante y pueden tener varios cambios de ley durante su ejecución, algo que pasa muy normalmente en el caso de los contratos de concesión o contratos de asociación público-privadas o contratos de APPs. Principio de la función creativa, interpretativa, integradora de los principios generales del derecho. Esto es lo que nos ha señalado la jurisprudencia como, bueno, estos son aspectos y elementos que debemos siempre tener en cuenta al momento de continuar con una actuación administrativa. También usando ese mismo artículo 23 nos decía, importante, tenga presente que se utilizan los postulados de esa función administrativa. La función administrativa no solamente la vemos en el 209 de la Constitución que acabamos de pasar, sino que también la encontramos en el artículo 3 de la Ley 489 del 98 y en los principios y actuaciones administrativos contractuales que expresamente el CEPACA maneja en el artículo 3. Y si ustedes observan, y por eso los puse uno arriba y otro abajo, se van a dar cuenta que son similares. Y el artículo 3 de la ley 489, lo primero que me dice, recuerde que conforme a los principios constitucionales y aquellos que están relacionados con la buena fe, nuevamente la igualdad, la moralidad, la celeridad, la economía, la imparcialidad, la eficacia y la eficiencia, la participación, la publicidad, la responsabilidad y la transparencia, pues así se debe desarrollar esa actuación. Y esto nuevamente nos lo repite el artículo 3 del CEPACA. Y en un elemento bien interesante es que el artículo 3 del CEPACA, a diferencia de, por ejemplo, el 209 y el artículo 3 del 489, que solamente hace como una mera enunciación y nos llevaría de pronto a tener que recurrir a la jurisprudencia de la doctrina, en ese caso en particular, este artículo sí se ocupa de hacer una desagregación importante y determinar exactamente qué consiste cada uno de ellos. En ese orden de ideas, cuando también tengamos dudas o inquietudes sobre efectivamente cuál puede ser el alcance de un cierto principio y cómo ese principio puede cobrar vida en la actuación contractual, entonces podemos perfectamente recurrir al artículo 3 del CEPACA que efectivamente nos va a decir, bueno, la moralidad, no, la moralidad significa el mayor acto y el mejor comportamiento, la conducta más leal que se le puede exigir, por ejemplo, a un funcionario público, ¿sí? Ese obrar con rectitud, ese obrar con honestidad, y ese obrar con rectitud y con honestidad debe ser a lo largo de toda su actuación dentro de la participación de un contrato estatal. Ahora bien,
Supremamente importante tener presente, los principios no son solamente para la administración, los principios no son solamente para que sean exigidos para aquellas personas que participan en representación del Estado, ya sea porque son servidores públicos o porque son privados que con la capacidad de ley pueden adelantar este tipo de actuaciones en representación del Estado, sino que también estos principios se exigen sean cumplidos por parte de los contratistas. Entonces, para aquellos que estamos mucho más, yo estoy casi siempre más del otro lado del sector privado, a veces es muy importante que nosotros como ejecutores, como contratistas, tengamos presente de la importancia de que nuestras actuaciones también tienen que estar cubiertas, amparadas por estas mismas exigencias, ¿no? Estas mismas exigencias de buena fe, estas mismas exigencias de lealtad, estas mismas exigencias de igualdad, de modalidad, de participación. Hay algunos de estos principios que estamos observando que los vemos casi siempre mucho más latentes, pero al final del día, siempre que estamos desarrollando una actuación contractual, ya sea porque estoy en la etapa precontractual, porque estoy estructurando un proceso de selección, o estoy participando en el proceso de selección, o estoy ya culminando ese proceso de selección con una adjudicación o con una contratación directa o con la firma del contrato, también cuando estoy haciendo ese desarrollo, ese objeto contractual, cuando estoy adelantando una modificación, cuando estoy adelantando una prórroga, cuando estoy adelantando una adición, cuando estoy, por ejemplo, atendiendo un procedimiento sancionatorio, cuando estoy adelantando una solicitud de restablecimiento del equilibrio contractual. Y al final, por ejemplo, del proyecto, como lo mencionaba anteriormente, en una terminación, en una reversión, en un recibo, en una liquidación, es nuestro deber siempre tener presente estos principios y recordar que son ellos los que soportan todas y cada una de las disposiciones normativas que tenemos. También nos vamos a encontrar que el artículo 23 nos hablaba de las reglas o los principios de interpretación de los contratos. Y en ese caso vamos ahí ya a ir al artículo 28 de la ley 80 del 93, que el artículo 28 es el que nos habla sobre efectivamente pues, las reglas de interpretación, y en ese caso la jurisprudencia lo que ha dicho es, para los principios de interpretación de un contrato, recuerde principalmente estos: el principio de la autonomía de la voluntad, que es lo que faculta a una entidad de realizar un proceso de selección, de suscribir un contrato y de comparecer al mismo para hacerlo con un privado y llevar a cabo el cumplimiento de los fines del Estado. Recuerde, señor, el principio de prevalencia del interés público, porque aquí lo que estamos buscando efectivamente es ese cumplimiento y esa finalidad en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad. El principio de reciprocidad en las prestaciones, en donde en este caso la jurisprudencia muy claramente nos dice, ojo, recuerde que esta es una relación y esta relación es un contrato conmutativo. Ambas partes tienen obligaciones, ambas partes tienen una responsabilidad de atender sus deberes, sus derechos y sus obligaciones de una frente a la otra. Entonces, a veces este es uno de los principios más difíciles de aplicar, porque en cierta medida, por ejemplo, puede suceder que en algún punto la entidad estatal puede ejercer una actuación mucho más poderosa, de todas maneras la tiene, existe una relación distinta, contratante-contratista, no es una relación de igualdad, pero es importante también a veces recordarle a la administración que existe esa reciprocidad en las prestaciones y en consecuencia ella también está llamada y abocada en virtud de ese principio de la buena fe y de la lealtad contractual, de atender el cumplimiento de sus obligaciones en esa condición de conmutatividad del contrato. Y como siempre, pues la jurisprudencia vuelve y nos recuerda sobre el principio de la buena fe. También desde el punto de vista jurisprudencial nos hemos encontrado con que hay otros principios muy importantes en la contratación estatal, y son los principios de planeación, el principio de selección objetiva y el principio de libre concurrencia. Se llaman principalmente principios juris porque se encuentra más desarrollado en la jurisprudencia, aunque el principio de selección objetiva tiene un tratamiento normativo, lo encontramos en el artículo 29 de la ley 80 que fue modificado por la ley 1150 que ya establece cuáles son los criterios de selección objetiva. Sin embargo, el principio de planeación y el principio de libre concurrencia son principios que han sido más desarrollados directamente por la jurisprudencia y no se encuentran de una manera directa o expresa en la norma. También un elemento que es muy importante a tener presente es, recordemos que los principios son diferentes
a los procedimientos. Y es decir, lo que estamos buscando con la aplicación de un principio, es decir, un principio es una base, y por eso se llama principio, sobre él ya se construye, sobre los principios se crea, sobre los principios se hace una interpretación, una apreciación o una actuación contractual. Pero esta aplicación de los principios es completamente diferente a los procedimientos administrativos o los procedimientos de contratación que podamos tener. Y recordemos que todo aquel procedimiento contractual se encuentra debidamente regulado. Sin embargo, también nos podemos encontrar con que efectivamente la aplicación de estos procedimientos necesariamente pueden estar auxiliados por los principios que anteriormente mencionamos, y en consecuencia ellos son los que le darían luz también a cuál es la actuación correcta que debe realizar una administración, cuál es la actuación correcta que debe realizar un contratista dentro de un procedimiento administrativo contractual, ya sea un proceso de selección, que es el más común, cualquiera que sea la modalidad de selección. No hay ninguna modalidad de selección que esté exceptuada de la aplicación de los principios que anteriormente mencionamos, o cualquier actuación administrativa que estemos desarrollando dentro del contrato mismo, o inclusive aquello que pudiera estar relacionado con la solución de una controversia, aun cuando no hayamos ido, por ejemplo, a un mecanismo todavía de solución alternativo de conflictos externos, sino que nos encontremos las partes intentando llegar a un arreglo directo. Entonces ahí también podemos encontrar esta aplicación de estos principios para buscar la mejor solución y la salida a la ejecución del contrato. Ahora bien, ¿cómo toda esta teoría la podemos llevar a la práctica? Intenté escoger, y digo intenté escoger porque, como les comento, es muy difícil aterrizar casuísticamente los principios, todo este listado de principios que acabamos de ver, porque están presentes de manera constante. Y como también les comentaba, además de estar presentes de manera constante, se mezclan, se confunden, es difícil determinar el límite entre uno y otro, pero lo que sí pude establecer es que podemos encontrar obviamente su aplicación en los diferentes momentos propios de la contratación estatal. Escogí para el caso de la etapa precontractual todo aquello que estuviera relacionado como con la estructuración de un proceso de selección o la realización del proceso de selección mismo. En el caso de la etapa contractual, escogí cuáles son las circunstancias en donde usualmente uno podría encontrar una mayor vivencia de estos principios, y es en la realización de modificaciones, prórrogas o adiciones en el contrato estatal. También puede ser en un procedimiento sancionatorio contractual, ya sea por una conminación a multa o un incumplimiento parcial o un incumplimiento total del contrato, que puede llegar a suceder y se puede presentar inclusive antes del vencimiento del plazo contractual. Y como lo comentaba anteriormente, también podemos encontrar que cobran una vida importante durante el momento de una solución de controversia contractual. Es decir, cuando las partes están intentando atender ellas mismas cualquier evento dentro del contrato que pudiera llegar a ser considerado como necesario, de forma tal que se evite su paralización, de forma tal que ambas partes puedan en cierta medida obtener la satisfacción de sus intereses, siempre pues claramente dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato. Sin embargo, pues todos aquellos que estamos y trabajamos permanentemente en la contratación estatal sabemos que ningún contrato es perfecto, entonces circunstancias se presentan muchas, la realidad supera la ficción, por así decirlo, y claramente la realidad muchas veces va más allá de lo que tenemos en un contrato, más allá de lo que podemos tener en una matriz de riesgos. Entonces, podemos utilizar los principios también en esa ejecución contractual. Y de pronto en la etapa postcontractual uno diría que los observa menos, pero no significa que no puedan estar presentes. Y los podemos encontrar a través de las diferentes actuaciones que tenemos que realizar, ya sea para la terminación del recibo o la liquidación del contrato, o inclusive la realización del expediente final del contrato. Si nos concentramos en la etapa precontractual, entonces nos encontramos, por ejemplo, con la fase de estructuración de un proceso de selección.
En la estructuración de un proceso de selección pasan muchas cosas. El primer principio que uno siempre observa es el principio de planeación. Y el principio de planeación es el pilar en esta etapa de estructuración. Lo que pasa es que es irónico porque cuando hablamos del principio de planeación, por ejemplo, siempre lo primero que vamos a hacer es que lo podemos encontrar regulado también con el principio de economía. Y así jurisprudencialmente ha hecho ese tratamiento, por ejemplo, el Consejo de Estado. Cuando yo observo ese principio de planeación, por ejemplo, vivo en un proceso de estructuración, pues en primera instancia existe una planeación macro, como le llamo yo, esa planeación macro en donde existe una necesidad pública, un problema público que hay que solucionar, y esa necesidad, ese problema público es atendido a través de una decisión de Estado, y esa decisión de Estado consiste en una voluntad política que hace que ese problema público entre a una agenda pública, y en virtud de esa agenda pública el gobernante de turno tome la decisión de incorporarlo en un plan de desarrollo, por ejemplo, y a partir de ese plan de desarrollo tome la decisión posterior de incorporarlo en todo aquel plan operativo, y adicionalmente va a la entidad contratante competente y le dice, y quiero que esto que está desarrollado, esta propuesta que está ya consagrada en un plan de desarrollo se materialice, por favor, señora entidad contratante, llévelo adelante. Entonces la entidad competente para atender esa necesidad pública inicia también un proceso interno, y ahí le llamo yo más una planeación micro, porque arranca con todo lo pertinente a la elaboración de estudios previos, a la realización de estudios y diseños, a definir dentro de esos estudios previos cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuáles son las condiciones que deberían ser consideradas, por ejemplo, para poder seleccionar ese contratista, cuáles deberían ser esos factores de selección objetiva, cuál debería ser la estructura del contrato, cuáles serían las condiciones, las obligaciones, las responsabilidades, cuál es la información que la entidad contratante debe poner a disposición, la cual debe estar de manera completa, debe ser adecuada, debe de ser veraz para que exista un proponente que a su vez también pueda presentar una oferta con la cual se pueda comprometer, asumir esa responsabilidad y presentar esa oferta, y si es adjudicatario, pues firmar un contrato. En estos pequeños pasos que les acabo de mencionar, sin hablar en detalle de lo que pudiera ser un procedimiento de contratación propiamente dicho, una licitación pública o una selección abreviada, vamos a encontrar que están presentes los principios de planeación, como les mencionaba anteriormente, el principio de moralidad como el comportamiento y la lealtad que debe existir por parte de la administración al momento de la realización del contrato. También este principio de economía lo vamos a observar, porque en esta estructuración lo que tiene que, por ejemplo, adelantar la entidad es determinar cuál es la mejor alternativa para esa contratación. Es mejor hacerlo directamente a través, por ejemplo, alguna actuación que pudiera ser realizada directamente por la entidad y tiene esa competencia y tiene esa capacidad, o necesariamente debe adelantarla a través de un tercero como es un privado. Y si es un tercero, ¿cuál es la modalidad adecuada? Si tomamos, por ejemplo, un caso de infraestructura, debería ser mejor que yo contrate independientemente los estudios y diseños, o debería de pronto estructurar un proceso que tenga estudio, diseño y construcción. ¿Y qué pasa con el mantenimiento o con la conservación de esa obra? ¿Será que yo debería tener la parte, o mejor pienso en un proyecto en donde yo pueda hacer la contratación más eficiente, por ejemplo, de estos tres elementos? Eso debería hacerlo a través de un contrato estándar, por ejemplo, un contrato de obra, o realmente yo no tengo, por ejemplo, la capacidad financiera, las condiciones presupuestales, y tal vez debería considerar un espacio en donde venga un tercero y lo financie, y entonces tal vez debería pensar en un proceso, por ejemplo, de asociación público-privada. En esta etapa de estructuración es donde la entidad se hace todo ese tipo de preguntas. Y por ejemplo, ahí el principio de economía entonces cobra vida, porque debe adoptar la decisión que sea más eficiente, no solamente desde el punto de vista económico para la administración, sino que adicionalmente sea también la más conveniente desde el punto de vista de tiempo. Y eso no significa que deba apresurarse en las decisiones que debe tomar, pero sí significa que debe agotar los pasos que son estrictamente necesarios, sin ir más allá,
para poder cumplir como en ese cometido público. Ahí volvemos a encontrarnos eficiencia y celeridad, en donde estaríamos buscando tomar unas decisiones administrativas para poder dar vía libre a un proceso de selección y hacerlo en el tiempo adecuado, con la utilización de recursos adecuados, sin llegar a perdernos en extralimitarse de pronto en realizar actividades que tal vez no son propias o no son necesarias para poder tomar una decisión de estas características. Claramente el principio de responsabilidad cobra vida, porque toda aquella información, por ejemplo, que entregue la administración y que sea la que le permita a un privado tomar la decisión o no de participar, pues tiene que ser emitida por una entidad, por un contratante que lo haya hecho con ese juicio, con esa seriedad y sobre todo con el rigor, de forma tal que se pueda garantizar que este contratista pueda hacer un análisis y con base en ese análisis, ahí sí compartir un principio de planeación y decir, yo tomo la decisión de presentar o no un proceso, una oferta y en consecuencia creo en la administración y quedo en el proceso de selección. Ahora, supongamos que ya se ha adelantado todo este proceso propio de la estructuración del proyecto y entonces me voy a ver abocado ya al proceso de selección. ¿Cómo cobran vida estos principios en el proceso de selección? Bueno, ahí es un poco más notorio, porque, por ejemplo, si tomamos una licitación pública, que es el proceso reina, el proceso principal en la contratación estatal en Colombia, nos vamos a encontrar en primera instancia con que la administración ya tiene que adelantar los pasos que han sido establecidos, por ejemplo, en el artículo 30 para agotar todas y cada una de las instancias que efectivamente así se han señalado en ese artículo, más el decreto 1082 del 2015, que es el decreto reglamentario de la contratación estatal. Entonces, por ejemplo, íbamos a tener unas etapas claramente determinadas, inclusive dentro de esas etapas hay algunas de ellas que van a tener unos plazos perentorios, es decir, la misma ley les establece cuánto es lo máximo que pueden demorar en esa etapa, no puede tomar menos, no puede tomar más. También vamos a encontrar, por ejemplo, que en esta parte del proceso de selección encontramos que se cobra vida la selección objetiva. Ya en el proceso previo de estructuración determinó cuáles son los requisitos habilitantes, adicionalmente determinó cuáles son los requisitos que otorgarán puntaje, ¿cierto? Y que permitirán determinar cuál es la mejor alternativa, cuál es el contratista que garantizará el cumplimiento de ese objeto contractual, acreditando las mejores condiciones de experiencia técnica, de capacidad jurídica, de capacidad financiera, cumplirá con esos elementos de ponderación o esos elementos de puntaje. Y en ese orden de ideas, cuando ya los estableció en el proceso de estructuración y los lleva ya al proceso de selección, hay la responsabilidad de ambas partes, no solo de la administración, sino también del privado, es velar porque efectivamente todos aquellos que se presentan a ese proceso de selección cumplan con esos requisitos bajo unas reglas de juego, y esas reglas de juego son el pliego de condiciones. Esto no significa que entonces en consecuencia la administración no pueda en el pliego de condiciones establecer unos límites para poder considerar cuál es la persona idónea. No se debe confundir el concepto de igualdad y de libre concurrencia con la imposibilidad que tiene la administración de establecer unas limitaciones de forma tal que ella pueda, en cumplimiento de otro principio también, que es el de selección objetiva, determinar cuál es el contratista idóneo para la ejecución de ese contrato o esa prestación que se va a realizar. Encontramos también, por ejemplo, que dentro del proceso de selección hay un principio fundamental, que es el principio de imparcialidad. Y ese principio de imparcialidad, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la construcción del pliego de condiciones, lo encontramos en la evaluación de las ofertas y en consecuencia cuando la entidad hace ese cotejo entre el pliego de condiciones y la oferta presentada por este contratista, la propuesta presentada por este futuro contratista, ella lo único que puede hacer es determinar si existe ese cumplimiento o no, y ese cumplimiento debe ser objetivo. Por eso, uno de los elementos más importantes que se evidencian ahora durante el proceso de selección es la importancia de contar
con unos pliegos tipo, unos pliegos estandarizados que permitan de manera muy tranquila y muy pacífica a todos los participantes en este tipo de procesos de selección el contar con las reglas de juego claras, que no se vayan a incluir requisitos que no ven y que solamente pueden beneficiar a cierto grupo de personas, y ese beneficio no es en virtud de garantizar la mejor idoneidad técnica o la mejor capacidad financiera o acreditar una experiencia, sino que se hace por efectos de orden subjetivo o por efectos de orden relacionados con intereses particulares de las personas que pueden adelantar este proceso de selección, o inclusive de pronto los mismos participantes cuando están sugiriendo o modificaciones o pidiendo cambios en los requisitos del pliego de condiciones. Entonces ahí podemos encontrar que cobra vida este concepto de imparcialidad. ¿Cuándo habría un principio de igualdad? El principio de igualdad lo que haría la administración es, una vez, por ejemplo, recibidas las ofertas, valorarlos a todos en igualdad de condiciones. Es decir, existen unas reglas claras, esas reglas claras son conocidas por todos y ahí cobra vida el principio, por ejemplo, de publicidad. La información del proceso de selección es pública, todos tuvieron acceso a ella. Ahora tenemos nuestro proceso de selección completamente publicado en el SECOP. Anteriormente pues se hacía, no había esta publicidad y esta capacidad de conocer paso a paso no solamente todos los elementos, sino los diferentes interesados, las observaciones, facilitar muy rápidamente la revisión de las ofertas. Y en consecuencia, por ejemplo, entonces, en virtud de ese principio de publicidad donde todos tienen acceso, pues en esa misma igualdad de condiciones todos tienen la posibilidad de ser elegido. ¿Quién será el contratista que será favorecido o el proponente, el interesado que será favorecido? Pues aquel que más se acerque a aquellos elementos que ha establecido la entidad contratante para efectos de determinar que pudiera ser adjudicatario. Y finalmente, pues podemos encontrar también aplicado ahí el principio de responsabilidad, y ese principio de responsabilidad lo observamos en el proceso de selección, precisamente porque el artículo 26 de la Ley General, la Ley General de Contratación, la Ley 80, pues básicamente lo que dice es que todos los servidores públicos responden por sus actuaciones o por sus omisiones. En ese orden de ideas, cuando nos encontramos con el principio de responsabilidad, existe, en el caso de un proceso de selección, esa obligación de emitir, por ejemplo, un informe de evaluación debidamente sustentado que justifique por qué la administración tomó la decisión de determinar que cierto proponente cumple, o tomó la decisión de determinar por qué cierto proponente no cumple, o si tomó la decisión de otorgar los puntos o quitar los puntos, o que ese proponente se encuentre, por ejemplo, inmerso en una causal de rechazo. En virtud de ese principio de responsabilidad, pues tiene que existir esa respuesta motivada por parte de la administración y esa justificación, obviamente, enmarcada dentro de las reglas de juego. Entonces, si ustedes pueden observar en esa etapa precontractual que acabamos de ver, encontramos que es muy fácil dentro de una misma actuación ver cómo convergen varios principios. Es decir, yo puedo en un solo espacio, como es el tema, por ejemplo, de la etapa de evaluación, en la etapa de evaluación, ver el principio de economía porque tiene que hacerlo en un periodo determinado. Yo como proponente no puedo presentar observaciones más allá del tiempo que me ha conferido la ley. Puedo encontrar el principio de igualdad porque me deben dar trato igualitario como a todos los proponentes siempre y cuando yo cumpla con las reglas del juego de condiciones. Está el principio de responsabilidad porque yo tengo como administración que emitir un informe debidamente sustentado. Está vivo, por ejemplo, el principio de igualdad porque, de publicidad, porque tengo la obligación de poner en conocimiento no solamente de los interesados, sino de cualquier persona que así no esté participando en el proceso, quiera conocer qué ha pasado con ese proceso de selección. Entonces tengo esa obligación contractual de ponerlo en conocimiento, y encontramos que a raíz de una sola actuación vemos que convergen diferentes principios. Ahora ya se ha firmado el contrato, ya se adjudicó el proceso, ya se firmó y estamos en la etapa contractual. ¿Cómo podemos encontrar estos principios vivos? Como les comentaba en un inicio de la conversación, yo identifiqué como 3 momentos principales. Uno es lo que son todas aquellas
cambios en las condiciones del contrato a las inicialmente previstas, prórrogas, adiciones o modificaciones, vivencialmente un procedimiento sancionatorio contractual, que usualmente lo vemos como un poquito más afuera de la actuación administrativa contractual, pero realmente hace parte de ella, siempre y cuando obviamente en el contrato se hayan pactado multas, y en la solución de controversias. En el caso de las modificaciones o la variación de las condiciones iniciales de un contrato, como puede ser una prórroga, una modificación, una aclaración o una adición, pues vuelven a aparecer algunos que ya hemos mencionado anteriormente. Principio de planeación. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho, ojo, no solamente el principio de planeación se predica cuando la entidad está adelantando el proceso de selección, sino que también el principio de planeación cobra vida durante la ejecución del contrato. Existe una responsabilidad y en este caso el Consejo de Estado hace un análisis y dice mucho más del contratista, de justificar por qué se requiere una modificación del contrato, por qué se requiere una prórroga del contrato, por qué se requiere una incorporación de recursos adicionales a ese contrato. Y en virtud de ese principio de planeación, si bien es cierto, no existen como unos pasos y unas etapas tan determinadas como podemos encontrar en un proceso de selección en aplicación del principio de economía, sí nos vamos a encontrar con que es responsabilidad de adelantar esa solicitud de modificación, de tener una justificación, que esa justificación se haga dentro del marco legal, y no solamente dentro del marco legal, sino también dentro de ese marco económico, de esa relación conmutativa, de esa presunción de buena fe entre las partes, en donde realmente esa modificación, esa prórroga y esa adición sí se requiere, sí es conveniente y no simplemente porque yo tengo una oportunidad contractual de realizarla. Y en ese caso viene mucho a alusión, por ejemplo, la prohibición de un abuso del derecho o incluido la desviación o abuso del poder, ya sea para que la administración, por ejemplo, no utilice la realización de una modificación, de una suspensión, de una adición al contrato para exigir, por ejemplo, la renuncia anticipada del contratista a un derecho que él considera puede reclamar con posterioridad, y no le conviene a que solamente le otorgaría, por ejemplo, una prórroga o le otorgaría una suspensión o le otorgaría una adición, siempre y cuando se acceda a esa renuncia, por ejemplo, que son circunstancias a las que a veces uno en la ejecución contractual se ve enfrentado. Entonces, encontramos, por ejemplo, que en este tipo de actuaciones, planeación, buena fe, transparencia, y esa transparencia se refiere también a poner sobre la mesa todas las condiciones que realmente están detrás de esa motivación a esa modificación del contrato. Y aclaro, usualmente hablamos de modificación del contrato solicitada por el privado, pero realmente la administración también tiene una obligación, artículo 4 y artículo 5 de la ley 80, de tomar las decisiones que sean adecuadas, y si es del caso, ella también puede motivar esa modificación contractual, esa prórroga o esa adición, si considera que realmente es lo indicado para el proyecto, y convergen pues las partes a un mutuo acuerdo para adelantar esa modificación, salvo que se acuda a una cláusula de poder exorbitante o poder excepcional de la administración. En el caso de los procedimientos sancionatorios, que son lo que todos queremos evitar, pero realmente pasa, en un procedimiento sancionatorio vemos también la existencia de estos principios. En particular, utilizamos el principio del debido proceso, el principio de la buena fe, el principio de la legalidad sobre todo, y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque cuando yo tengo un procedimiento sancionatorio y voy a dar aplicación, por ejemplo, al artículo 86 de la ley 1474, que regula todo el procedimiento sancionatorio y que se hace en cumplimiento del artículo 17 de la ley 1150, lo primero que me dice es, este contratista tiene derecho a una defensa, este contratista tiene derecho a presentar sus descargos, este contratista tiene derecho a controvertir las pruebas, este contratista tiene derecho a pedir las pruebas que sean necesarias para poder demostrar que no hay un incumplimiento, o demostrar que si hay un incumplimiento, ese incumplimiento cesó, o demostrar que si bien es cierto hay una afectación en el proyecto o en el contrato, no le es imputable a él. Y precisamente el proceso sancionatorio es la oportunidad para que la administración pueda determinar si esto es cierto o no a la luz de las pruebas y a la luz de la ejecución del contrato. Entonces,
En este caso, por ejemplo, ¿cuándo encontramos el principio de legalidad? Bueno, cuando la administración toma la decisión de llamar a ese procedimiento sancionatorio y en ese procedimiento sancionatorio hace una citación a descargos, pues en esa citación de descargos tiene que decir cuáles son las conductas que le reprocha a este contratista, cuáles son las cláusulas del contrato que él ha vulnerado, por qué considera que esa vulneración constituye un incumplimiento. Y esto es muy parecido al principio de legalidad y un poquito al principio de tipicidad que se encuentra como en la actuación penal, ¿no? Entonces, si hay un evento en donde uno pudiera utilizar muchos de los principios, es efectivamente en un procedimiento sancionatorio contractual. Porque convergen buena fe, conmutatividad, eh, imparcialidad, prohibición de abuso del derecho, principio de moralidad para actuar con buena fe, para actuar con lealtad, para actuar con el mayor nivel de comportamiento por parte de la administración. Entonces, principio de publicidad para poder conocer las actuaciones que se adelantan dentro de ese proceso sancionatorio y como parte pues, de ese derecho a una contradicción. También el derecho que le asiste a este contratista pues, en el evento de ser sancionado, de contar con una oportunidad para interponer el respectivo recurso de reposición si ello es procedente, dependiendo del tipo de contrato. Recordemos que tenemos contratos estatales que no todos van por ley 80 y no necesariamente entonces el artículo 86 les es aplicable para adelantar un procedimiento sancionatorio. Pero allí también vamos a encontrar un poco más esta vivencia, ¿no? En el caso de la solución de controversias, me inclino mucho más a utilizar el principio de economía, un principio de celeridad y un principio de eficiencia y eficacia. Básicamente para decir, básicamente para señalar que en estos momentos le corresponde a las partes intentar solucionar las diferencias que pudieran tener. Suele suceder que muchas veces en la ejecución de un contrato, a veces la administración no toma las decisiones que debe tomar, posterga esas decisiones, espera que de pronto transcurra más el contrato a ver si de pronto algo sucede mágicamente, se mejora o de pronto el contratista no insiste en una petición, en una solicitud y en consecuencia se corre el riesgo de que las decisiones no tomadas, que al final del día no tomar una decisión es una decisión porque se decidió no decidir, igual tiene un impacto en el contrato. Y ese impacto en el contrato, si se hubiera obrado de pronto en virtud de la buena fe, no necesariamente pensando que cuando el contratista hace una solicitud de un restablecimiento o una solicitud de un ajuste en un precio o un reconocimiento dentro de la actuación contractual, automáticamente hay una presunción de mala fe, ¿no? Se debe presumir esa buena fe contractual, se debe presumir obviamente ese cumplimiento de la obligación contractual, pero también en esa celeridad de buscar tomar la decisión muy rápidamente, en virtud también del principio de eficiencia y decir, bueno, ¿qué es lo más, qué es mejor para la administración? Si realmente este contratista tiene la razón, ya sea total o parcialmente, ¿qué sería mejor para la administración? Intentar sanearlo, intentar solventarlo dentro del contrato, o yo debería más bien esperar y que sea un tercero que lo resuelva, la jurisdicción contencioso administrativa, o si tengo cláusula compromisoria, un tribunal de arbitramiento, o si tengo otro mecanismo de solución alternativa de conflicto, más bien que sea un tercero el que venga y lo decida, porque de pronto no quiero tener un riesgo ante un ente de control. En ese orden de ideas, también en esa solución de controversia cobra vida todos estos principios que estamos mencionando, porque al final del día lo que se buscaría de verdad de prima facie es que sean las partes, en virtud de ese principio de la voluntad, que las ampara y que es un principio rector, pues puedan tomar las decisiones que sean correctas y adecuadas para el proyecto. Y si pueden solventarlo y adelantarlo a través de ese mutuo acuerdo, a través de un acuerdo directo y evitar acudir a un mecanismo alternativo de conflictos que a la larga o a la postre puede ser más costoso, no solamente por el mismo mecanismo, sino porque el tiempo que ha tomado realizar la decisión adecuada puede hacer que sea mucho más gravoso para uno o para otro,
ya sea para el contratista o ya sea para la administración que de pronto se vea condenada y tenga que pagar mucho más de lo que pudo haber solucionado de buena manera a través de una ejecución contractual. Ahora en la etapa precontractual, en la etapa, perdón, postcontractual, pienso cómo manejamos esa vida de estos principios a través de la terminación, el recibo y la liquidación del contrato. Y en esos casos siempre se me ocurre primero que todo el principio de la buena fe. Es decir, claramente la terminación del contrato es algo que no se discute, o el contrato vence en un plazo, pero la pregunta que hay que realizarse es si efectivamente la totalidad de las obligaciones se cumplieron o no dentro de ese plazo contractual. Y si se cumplieron dentro de ese plazo contractual, ¿lo hizo este contratista con eficiencia y eficacia? ¿Realmente está entregando el objeto contractual que se le asignó cumpliendo con la totalidad de los parámetros, las especificaciones y los requisitos? ¿O no es así? ¿Existe algún riesgo para la administración de más adelante tener que reclamar, ya sea a través de una garantía, por ejemplo, una póliza de calidad, una póliza de estabilidad, esa buena ejecución del contrato que no necesariamente se va a observar o a visibilizar durante su ejecución, sino después de un tiempo de culminado? Y en la liquidación del contrato, cuando ambas partes concurren a la firma del contrato, de la liquidación, y hablo de ambas partes porque lo primero que nos señala la norma es ambas partes deben comparecer a la liquidación del contrato. Ese es el escenario ideal. Traten ustedes de determinar el balance económico del contrato. Determinen entre ustedes también si pueden declararse a paz y salvo o no. Y si no se pueden declarar a paz y salvo, ¿cuáles son aquellos aspectos en los cuales no se van a poner de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si no comparece el contratista, como puede suceder, o no existe ese mutuo acuerdo, pues existe esa responsabilidad, esa liquidación unilateral. Y esa responsabilidad de liquidación unilateral, si bien es cierto, la norma le permite, en virtud de la ley 1150, realizarla mucho más allá de esos 2 meses que establece la norma principalmente. Hombre, en aplicación de un principio de economía, en aplicación de un principio de eficiencia, en aplicación de un principio de responsabilidad, pues la administración debería hacer todo lo posible para adelantar esa liquidación unilateral y a emitir el respectivo acto administrativo de una manera oportuna, de una manera completa, debidamente motivado, de forma tal que el contratista pueda interponer el recurso respectivo y oponerse a esa actuación. Y ahí sí, pues continuará los efectos que tengan que suceder, ya sea porque o se confirme la liquidación y entonces el contratista decida acudir al juez competente para adelantar las acciones pertinentes o no. Entonces, como podemos observar, y aquí termina como un poco la presentación para dar paso a las preguntas, es los principios, muchos, como ustedes vieron, muchos. Uno principio observa 3, según el artículo 23, pero realmente no son así, son muchos más. Se evidencian a lo largo de la ejecución del contrato. Y esto es precontractual, contractual, postcontractual. ¿Cuáles puedo usar? Puedo usarlos todos. ¿Para quién es la responsabilidad? ¿Solo para la administración? No, para todas las partes que convergen a la actuación contractual. Si tengo norma expresa, ¿puedo resistirme a utilizarlos? No, independientemente de que tenga norma expresa, puedo perfectamente convocarlos, puedo perfectamente llamarlos para efectos de aún más ahondar cualquier argumentación, cualquier manifestación que se pudiera hacer dentro del contrato. Inclusive puede ser llamar a la administración y decirle, oiga, señora administración, estoy en este momento del contrato ante esta circunstancia, en virtud de este principio, lo invito a que adelantemos esta actuación administrativa, lo invito a que hagamos esta modificación del contrato, o lo invito a que efectivamente, si no vamos a poder llegar a un acuerdo, entonces por lo menos determinemos unas reglas de juego de cómo vamos a manejar esta controversia.
Para mí, preparando esta charla que no he hecho antes, no la he hecho nunca sobre principios, me ha tocado dictar muchos otros temas, lo más gratificante fue hacer un paseo muy rápido a lo largo de todo el proceso de la contratación, desde su inicio hasta su terminación, evidenciar cómo a veces en la práctica, por ejemplo, se nos olvida que estas cosas existen, entonces buscamos el artículo expreso, ¿no? Es que necesito un artículo que diga exactamente lo que estoy buscando, cuando muchas veces no tenemos un artículo, sino que bastaría simplemente con realmente acudir a los principios o acudir a un principio de interpretación del contrato, o acudir a un principio juris a través de la jurisprudencia, acudir a un principio constitucional, acudir a un principio de la función administrativa, y ahí también realmente podríamos encontrar el soporte normativo, no solamente para nosotros, sino también para aquellos que están del otro lado, el funcionario que a veces se encuentra en una circunstancia muy difícil, con muchos temas para resolver, y decir, es que no tengo una norma que me autorice a hacer eso. Muchas veces no es una norma, muchas veces a lo que tenemos que echar un ojo es al principio. Si no encontramos una salida, buscamos un principio. Estoy segura que haber un principio que nos permita, obviamente entre el marco de la ley, hacer lo correcto, buscar la salida y permitir poder adelantar todo aquello que sea necesario en cualquier etapa de la vida de un contrato estatal. Muchísimas gracias, David. En tiempo, sí, a las 7. Doctora, muchísimas gracias por su brillante ponencia. En este momento vamos a dar paso al foro de preguntas. Doy lectura a la primera pregunta. Carambas. Sandra Ardila nos dice lo siguiente: el principio del respeto de los derechos adquiridos, ¿cómo se aplica para que no se confunda con hechos cumplidos? Bueno, esa es una pregunta capciosa. La jurisprudencia lo que dice es que un hecho cumplido acontece cuando yo he realizado una actuación dentro del contrato, pero la hice fuera del marco del contrato. Ejemplo, yo estoy adelantando, por ejemplo, un contrato de obra y las partes de buena fe, siempre va a partir de la presunción de buena fe, consideran que algo debe ser realizado y en virtud de eso el contratista adelanta esta actuación y después espera que la administración la incorpore al contrato después de que la hizo. Es decir, no tuvo la modificación del contrato previamente. En consecuencia, ahí es lo que la jurisprudencia ha llamado un hecho cumplido, y eso implica que le corresponde al contratista, si desea el reconocimiento de esa obligación, acudir a una instancia competente, que es el juez del contrato, para que se la reconozca. Ahí no hay un derecho adquirido, es decir, yo hablo de un derecho adquirido cuando estoy dentro del marco normativo, es decir, cuando he adelantado todas las actuaciones que son pertinentes dentro del marco de la ley, dentro del régimen de contratación y dentro de mi contrato. Yo creo que eso sí nos permite poder evidenciar esa delgada línea que a veces parece muy delgada entre realmente si yo me encuentro en una circunstancia de un derecho adquirido o si realmente tengo es una expectativa, y en virtud de esa expectativa tengo que acudir a un tercero para que sea el que me declare el derecho. Y mira que en esa pregunta que me parece muy interesante es, tiene que venir el juez del contrato a decir si efectivamente esa obligación puede ser susceptible de pago, efectivamente esa obligación debe de ser reconocida, y en consecuencia ahí cuando surge esa decisión por parte del juez y tiene una sentencia a favor, que no va a ser necesariamente una acción contractual, sino va a ser una acción distinta. La jurisprudencia ha dicho que es una acción de restablecimiento. Ahí entonces sí él puede hablar de un derecho adquirido. Pero mientras tanto, no. Entonces yo pienso que muy claramente, si usamos los principios, podríamos decir, hablamos de un derecho adquirido cuando yo realizaba el cumplimiento de mi obligación contractual dentro del marco del contrato. Si lo hice por fuera, muy probablemente esté en un escenario de hechos cumplidos. Esa sería mi apreciación preliminar.
Muchas gracias, doctora. Este momento daremos paso a la siguiente pregunta. Nos dicen lo siguiente: ¿qué tan limitado está el principio de la autonomía de la voluntad para los particulares ante la administración? ¿Qué tan limitado está el principio de la autonomía de la voluntad? Esa es una pregunta grande, porque y suena respuesta de abogado, depende. Es decir, ¿estoy en la etapa precontractual o estoy en la ejecución del contrato o estoy más allá de eso? Si hablamos de la autonomía de la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes es aquella que nos permite confluir a la ejecución de un contrato una vez adjudicada, por así decirlo, ya firmada y adquirida la obligación contractual. Centrémonos como en ese marco para cerrar. Cuando yo como contratista y la administración como contratante firmamos ese contrato, existe una posibilidad de establecer muchas mecanismos, soluciones y alternativas. Pero esos mecanismos, soluciones y alternativas dentro del marco de la buena fe para sacar adelante ese contrato siempre van a tener un límite. No va a funcionar como en un contrato entre particulares, ¿no? En donde los particulares, a la luz del artículo 6 de la Constitución, podemos tener una libertad más grande de adelantar las cosas. En el caso de un contrato estatal, recordemos que el funcionario público tiene unas limitaciones y yo, al hacer parte de ese contrato estatal también. Entonces, sí existe una limitación a la voluntad de las partes. Sin embargo, en ningún caso esa limitación a la voluntad de las partes puede ser tal como para que se entienda que el contrato es totalmente inflexible. En virtud de ese marco de la voluntad de las partes, ambos nos podemos sentar a determinar si efectivamente es posible una modificación, si hay alguna inquietud y es susceptible de ser aclarado, si realmente yo podría incorporar obligaciones adicionales y adelantar un modificatorio y en consecuencia de eso incorporar recursos al proyecto. Entonces, para hacer una respuesta un poco más concreta es, sí existe una autonomía de la voluntad, pero esa autonomía de la voluntad nunca será del mismo margen que tienen dos privados, que es un poco más ilimitada, y aún así entre privados tampoco es 100% ilimitada, porque tenemos siempre un marco legal que tenemos que cumplir, pero sí existe una restricción mayor en este contrato estatal, siempre y cuando se tenga presente que eso en ningún caso se debe interpretar como que el contrato estatal es inflexible, porque puede suceder que en virtud de esa inflexibilidad, y yo como entidad, y yo como contratista, pudiera abocarme a una modificación, a una aclaración, a un ajuste, a una adición, a una prórroga, precisamente para cumplir el fin público. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esa línea tan divisoria también no es muy clara. Sí, señor. David, ¿hay alguna otra pregunta? La siguiente pregunta, doctora, nos dice, ¿qué principio entonces se ve vulnerado cuando el contratista ha solicitado el restablecimiento del equilibrio contractual y la entidad no ha contestado en 6 meses? Bueno, presentó una solicitud, estos son casos así bien específicos, ¿no? Casi siempre a veces los contratistas consideran que todo aquello que está relacionado, por ejemplo, con restablecimiento de la ecuación contractual, guarda una estrecha relación, por ejemplo, con un principio de planeación. Y así también lo ha visto la administración, ¿no? Es decir, esa responsabilidad que le existe a ambas partes cuando estuvo construyéndose en primera instancia la relación y determinar si efectivamente el negocio era atractivo y era conveniente para ambos. Suscitada ya la relación contractual, puede suceder que esas expectativas que se tenían, esos parámetros que se consideraron al momento de la presentación de la oferta y de la firma del contrato, no se den. Si la administración no contesta, como es la pregunta así muy puntual, yo podría decir que la administración ha vulnerado varios principios. Habría vulnerado un principio de economía, porque le existe la responsabilidad de adoptar las decisiones en el menor tiempo posible. Ha podido vulnerar, y digo ha podido porque pues no conozco los antecedentes del caso muy probablemente, ha podido vulnerar un principio
de eficiencia, un principio de eficacia. Y miren, por ejemplo, que tengo aquí precisamente el artículo 3º del CEPACA, y dice el CEPACA en su numeral 11 del artículo 3º frente al principio de eficacia, que las entidades, las autoridades buscarán que sus procedimientos logren la finalidad y por tanto removerán de oficio todos los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con este código las irregularidades procedimentales. Entonces, en virtud del principio de celeridad, en virtud de ese principio de eficacia, en virtud de ese principio de economía, le asiste ese deber de la administración de dar atención oportuna al contratista, a las peticiones que éste realice. Y no solamente eso, si mal no estoy, esa atención de principios o esa atención de esas respuestas que debe adelantarse en el contrato, también las encontramos realmente reflejadas en el artículo 25 de la ley 80 en el principio de economía. Numeral 5, por ejemplo, dice, se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de diferencias y las controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten. ¿Sí? O, por ejemplo, se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos que constituyen mecanismos de la actividad contractual sirvan a los fines estatales, con eficiente prestación del servicio público y protección y garantía de los derechos de los administrados. Y recordemos que el constructor o el contratista que comparte ese contrato estatal también es un administrado y tiene unos derechos que tienen que ser protegidos. En ese caso, súper importante revisar como el artículo 4 y el artículo 5 que habla de los derechos y los deberes de las partes. No sé, David, si hay alguna otra inquietud. Esas serían, doctora, las preguntas que nos han llegado. En honor al tiempo, queremos reiterar nuestro agradecimiento por su excelente ponencia. Hemos recibido excelentes comentarios de los participantes y esperamos en una próxima oportunidad contar nuevamente con su presencia. Muchísimas gracias. Amén, muchas gracias. Me siento muy honrada de haber podido compartir con ustedes un poquito de este tiempo y este conocimiento. Muy queridos, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Una excelente noche. Igual para ustedes, cuídense mucho.